cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. INE. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Quiero pedirte algo. Quizás no lo tienes en tus planes a causa del COVID. Ven, vota. Tomaremos todas las medidas para cuidar tu salud. Coahuila necesita que tú elijas a las próximas autoridades. No dejaremos que la situación sanitaria limite tu libertad de elegir. Ven, somos coahuilenses como tú. Te vamos a cuidar y nos vamos a cuidar. Este 18 de octubre, tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Comprometidas y comprometidos por el bien de Coahuila. Por el derecho a elegir. Por el derecho a que se escuche mi opinión. En el cuidado de la democracia, en la que me gusta vivir. Yo salgo a votar. Sal conmigo a votar. Porque tu participación es esencial. Tu voto, mi voto son esenciales. Contamos todas, contamos todos. INE. La democracia es esencial, por eso debemos cuidarla de los delitos electorales. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto, denuncia. Si alguien intenta impedir que las personas voten, les condiciona los programas sociales, les recogen su credencial para votar o ejerce violencia política contra las mujeres, denuncia. Si eres víctima o testigo de un delito electoral, denuncia en Fedetel 808-33-72-33 o en www.fedenet.org.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Comenzaremos esta presentación con algunos fragmentos del documental que hoy se presenta. Adelante. El diseño de nuestra autoridad electoral desde su origen es producto de la desconfianza histórica en los procesos electorales. Los procedimientos que supone nuestro sistema electoral, la institucionalidad electoral que nos hemos dado en México, no serían necesarios. Pero cuando la desconfianza es el eje vertebrador, no solamente lamentablemente de la vida pública, sino también en muchos sentidos de la vida privada, me parece que un sistema electoral como el que hemos venido construyendo en México, con estos blindajes abigarrados, hasta barrocos, plasmados en las leyes, y una institucionalidad como la que hemos construido es indispensable. Hoy todavía es indispensable. Alejado del cardenismo, el sistema político mexicano entró en una nueva etapa luego de las elecciones presidenciales de 1940.
Creando conciencia cívica en un mayor número de votantes, la Dirección Nacional del Registro Electoral garantiza la legitimidad de las elecciones. Millares de empleados ordenan las listas de electores en las 3.500 agencias del registro, diseminadas por todo el país, llevando un control absoluto de la población. En 1953, ya bajo el gobierno de Ruiz Cortines, se reconoció el derecho al voto a la mujer, que fue ejercido por primera vez en los comicios federales del 3 de julio de 1955. Más tarde, en 1963, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, tuvo lugar una reforma electoral que permitió a los partidos minoritarios la posibilidad de tener diputados de partido. La reforma electoral de 1973 creó la Comisión Federal Electoral para organizar los procesos electorales y bajó la edad para ser electo diputado y senador. La reforma de 1977 logró abrir espacios parlamentarios para la izquierda radical. Por primera vez, el Congreso albergó diputados comunistas. El Código Federal Electoral de 1986 se orientó a darle mayor credibilidad a las elecciones. Las señales de cambio se atisbaron gracias al nuevo Código Federal Electoral, que permitió las coaliciones y los frentes electorales, además de introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral en 1987. En este clima de tensiones políticas, en 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se ordenó la creación de un organismo público para organizar las elecciones federales, el Instituto Federal Electoral, el IFE. Además de la creación de la credencial para votar, que en un inicio no contaba todavía con fotografía, con las reformas de 1990 se estableció que el Tribunal Federal Electoral sería el órgano encargado de resolver los recursos de apelación e inconformidad, con lo que quedó así como la única autoridad competente en materia contencioso electoral federal. Más tarde, en 1993, se otorgaron al IFE las atribuciones para que definiera topes a los gastos de campaña. La reforma de 1994 integró la figura de los observadores electorales e instituyó la figura de los consejeros ciudadanos, un paso histórico para ciudadanizar el sistema electoral. De cara a las elecciones intermedias de 1997, el Congreso de la Unión modificó el artículo 41 constitucional para que las facultades electorales que pertenecían al Poder Ejecutivo se depositaran en el IFE y la condición electoral se pusiera en las manos de los ciudadanos. A las elecciones en México las organizan los vecinos, los ciudadanos, que en ese día, después de haber sido primero insaculados y después capacitados, se convierten en funcionarios por un día, en funcionarios electorales. Además de consolidar la autonomía del IFE, la reforma de 1996 permitió que el Tribunal Federal Electoral se incorporara al Poder Judicial de la Federación. Las elecciones de 1997 consolidaron la credibilidad ciudadana en el IFE. Gracias a la implementación desde 1992 de una credencial para votar con fotografía y de controles para evitar su falsificación, sumado a una lista nominal confiable, a la intensa capacitación de ciudadanos como funcionarios de casilla, al uso de líquido indeleble y de mamparas para sufragar en secreto, al acceso a financiamiento público de forma equitativa, a la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, a la difusión de resultados preliminares de las votaciones y a la equidad en el acceso de los candidatos y partidos a los medios de comunicación. La reforma de 2007 buscó reducir el gasto de los partidos y evitar vínculos con los medios de comunicación. El INE acoge el gran mosaico de realidades del país, mediante criterios de paridad y representación indígena en el registro de candidaturas. También reconoce la diversidad sexual, la identidad de género, las condiciones de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población, así como las necesidades de representación de los mexicanos residentes en el extranjero. Todo ello con el fin de incrementar la confianza en el ejercicio del derecho al voto y de permitir que todos los mexicanos puedan ejercerlo independientemente de sus condiciones.
La ciudadanización del INE y su profesionalismo han sido los pilares para garantizar la existencia de elecciones donde el voto sea libre. Esto ha contribuido, de forma decisiva, a fortalecer la democracia como espacio para la deliberación y la contienda pacífica por el poder público. Hoy, el sistema electoral mexicano ha dejado de ser una entidad cerrada y monolítica para convertirse en una institución abierta y plural que garantiza la vida democrática de México. A nombre del Instituto Nacional Electoral, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del documental Historia de los procesos electorales en México, que se realiza de manera remota con el uso de las plataformas tecnológicas, actividad que tiene verificativo hoy miércoles 14 de octubre de 2020 desde las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila. Este importante evento tiene como objetivo principal reflexionar con la ciudadanía de Coahuila sobre los antecedentes y desarrollo del sistema electoral mexicano, así como los acontecimientos que hicieron posible la alternancia en el poder y el desarrollo de elecciones democráticas y competitivas en nuestro país. Todo esto en el marco de la participación de las y los electores en la jornada electoral del próximo domingo 18 de octubre. Para dar inicio, me voy a permitir presentar a quienes habrán de participar y desarrollar esta presentación. Nos acompaña Andrés Mendoza Salas, profesor de educación primaria, secundaria, preparatoria y superior universitaria y normal. Es maestro en letras y posee un diplomado en modernización del Estado y políticas públicas. Ha sido director de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, subsecretario de Educación Básica, secretario técnico del Ejecutivo Estatal y secretario de Educación en la entidad. Obtuvo la presea Saltillo al Mérito Educativo en 2008 y recibió por su presencia, maestro. Muy amable, gracias igualmente. También nos acompaña Carlos Recio Dávila, doctor en Ciencias de la Información en México en los siglos XIX y XX, así como la semiótica visual. Ha realizado estancias de investigación en Brasil, Cuba, España y Francia. Ha sido profesor invitado en universidades de México, Italia y Corea y ha dictado conferencias en Estados Unidos, Canadá, Argelia, Turquía, Francia y Portugal. Igualmente, le agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Le damos también la más cordial bienvenida al maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, quien será el moderador de este interesante ejercicio ciudadano. Queremos agradecer a quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través de la página de Facebook del INE Coahuila, instituciones educativas, organismos de la sociedad civil, autoridades de diferentes dependencias públicas, consejeras y consejeros electorales, maestras, maestros, estudiantes, representantes de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos de las diferentes regiones del Estado. Es un placer contar con su presencia. Sean todas y todos bienvenidos. Para establecer comunicación en este evento que desarrollamos completamente en vivo, pueden utilizar el chat de la transmisión de Facebook como una primera vía para enviar sus preguntas o comentarios. Asimismo, vía mensaje de WhatsApp, tenemos disponible el número 813-4045-836. Repito, 813-4045-836. Este medio va a estar apareciendo a lo largo de la transmisión para que tomen nota y nos hagan llegar sus participaciones. Todas las preguntas que nos hagan llegar por las diferentes vías se les dará lectura al final de la participación de los expositores. A partir de este momento, cedemos el uso de la voz al maestro
Roberto Heicher Cardiel Soto. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Cel, muchísimas gracias a todas y todos por estar presentes en este importante evento. Como ya se ha mencionado, el día de hoy analizaremos la historia de los procesos electorales en México. Para ello, quisiera hacer una muy breve introducción que nos dé alguna idea de qué es lo que contiene justo este documental tan relevante y que es sobre un tema que no necesariamente hay una gran cantidad de literatura. Hay mucha literatura, hay muchos estudios sobre la historia de la democracia, pero increíblemente, siendo uno de los puntos clave, hay poca reflexión escrita sobre el tema de la historia de las elecciones propiamente del país, un poco separándolo también del sistema político. Bueno, pues como hemos visto también en este pequeño fragmento que se ha presentado, no ha sido una historia lineal para llegar a tener el sistema que hoy tenemos. Justamente han sido un conjunto de acontecimientos que han marcado lo que hoy conocemos como el sistema electoral mexicano. Y es que, por poner solo un ejemplo, en tan solo 30 años, 3 décadas, donde hace unos días justamente el Instituto Nacional Electoral, que es, digamos, cuyo antecedente está el IFE, que fue creado hace 30 años. Y en estas 3 décadas hemos pasado de ser un referente nacional en temas de fraudes electorales a nivel mundial a ser hoy un referente de calidad de las elecciones, de elecciones libres y auténticas, elecciones técnicamente robustas que nos han llevado a que el Instituto Nacional Electoral de México sea el asesor técnico del Consejo de Europa, por ejemplo, en materia de elecciones. Todo este trayecto, desde luego, no surgió de la noche a la mañana. Es justamente todo un tránsito que ha ido ocurriendo, en donde, como les he comentado, el camino no es lineal. Es decir, sí hay posibilidad de que algunas reformas, en su propia aplicación o en el propio diseño, hayan presentado áreas de oportunidad respecto a lo que se. Ahora, este sistema electoral mexicano, desde luego, tiene grandes contribuciones. Los componentes que hoy tenemos nos hablan de ello. Simplemente por mencionar algunos, las tareas de fiscalización de los recursos de los políticos, las normas en materia de equidad entre mujeres y hombres, normas de paridad, ya hoy en día incluso que son referentes a nivel mundial, no solamente por su diseño, sino por los resultados que han entregado en la construcción de la representación nacional. Temas que tienen que ver también con el proceso de colocar las elecciones en manos de la ciudadanía a través de la capacitación electoral y la integración ciudadana de las casillas, donde somos propios ciudadanos quienes reciben de cuenta de los vecinos, entre muchos otros temas, que sin duda ha sido una tarea compleja, pero es una tarea también que ha sido de construcción colectiva e histórica. Colectiva porque ha habido una gran cantidad de hombres y mujeres que han dedicado su talento a reforzar este sistema electoral mexicano. Y también ha sido histórica porque esta participación ha sido durante varias generaciones. Lo que hoy tenemos en este video retratado, en este documental, es la historia de la democracia en México, pero vista a través de las elecciones. Y eso me parece una mirada que hasta antes de este documental no existía con esta pregunta. Pues bien, justo de eso vamos a platicar el día de hoy con nuestros especialistas, a quienes les agradecemos que estén por acá. Les voy a hacer algunas preguntas. Primeramente, voy a comenzar con el maestro Andrés Mendoza y le preguntaría, maestro, ¿qué opinión tiene usted acerca de los contenidos de este documental sobre la historia de los procesos electorales en México y qué reflexión le motiva a esto? Maestro Andrés, adelante. Muy buenas tardes. Desde luego, mira, el documental es extraordinario en cuanto que está bien contextualizado y caracteriza perfectamente bien a de los años 40 a la fecha, a la creación del INE,
fundamentalmente cómo se han llevado los procesos electorales en México. Definitivamente, y creo que es un documento que deben ver y saborear todos los ciudadanos, porque no solamente le narra cómo se ha dado el proceso electoral, sino también las condiciones, y se van a dar cuenta de algo muy grave. Las condiciones en que se han dado las reformas han sido presionadas por la misma ciudadanía de una manera o de otra, ¿sí? Pero bueno, primero quiero iniciar esta reflexión con un punto que me parece a mí esencial, porque finalmente el documental que hoy que está presentándose tiene una característica fundamental, para mi gusto toral. En el fondo, en la esencia de este documental es ¿qué es ser ciudadano? ¿Cuál es la característica de la ciudadanía? Y me puse a recordar y recordé la época de los griegos. En la época de los griegos y básicamente un poco en el siglo de Pericles, vamos a decir en la democracia griega, ¿verdad? Las obras de teatro se representaban por los actores con una máscara, con varios motivos. Uno de ellos era para que la caja de resonancia que significaba la máscara pudiera permitir que el público lo escuchara, en virtud de que no había más posibilidades de sonido. Pero además, esa máscara tenía una perforación, justamente daba a la boca del actor, y de ahí nace el personaje. ¿Por qué? Bueno, porque era personare, es decir, lo que suena, la participación, el dejar escuchar su voz. Y de ahí construyeron un concepto muy rico, el concepto de persona. ¿Y quién era la persona para ellos? Bueno, la persona era la que participaba evidentemente, eficientemente en los asuntos de la ciudad. Vaya, un buen ciudadano, dicho de otra manera, era aquel ser humano que se convertía en persona, porque tanto antes se gobernaban por 10 estrategas, que así les llamaban, pero resulta que los estrategas que representaban a las tribus, ¿sí?, eran nominados al apoyo de los demás estrategas. Esta reflexión la hago porque, bueno, me llama mucho la atención que en México todo el siglo XX, a partir de lo que fue la política de unidad nacional de Ávila Camacho, presionados por la ciudadanía, hayan tenido que ir construyendo una legislación que posibilitara una mayor participación, pero que en el fondo acallara las voces de la ciudadanía. Eso es un absurdo, ¿sí? Me llama también la atención como fundamental el hecho de que a la mujer le haya dado el voto hasta 1953 y haya votado en el 55. Bueno, era un derecho inalienable, porque justamente como parte de la ciudadanía tenía los mismos derechos, pero las mujeres por su parte, desde el siglo anterior, estuvieron luchando por eso y lo lograron fundamentalmente porque al gobierno le interesaba que participaran en un momento determinado, ¿sí? Se dio ese momento afortunado, pero se lo tuvieron que ceder, y de lo que se trataba era que ellas se lo apropiaran porque era parte inalienable de ellas, ¿no? Y aquí hablamos del gobierno en aquel momento y estamos hablando de que paulatinamente el gobierno se fue adueñando del Estado, el Estado con mayúscula, ¿sí? Porque el Estado somos los pobladores, somos los ciudadanos que tenemos un territorio, pero también un gobierno, y cedemos al gobierno las facultades para que opere lo que la ciudadanía determina, ¿sí? Y esto tuvieron que transcurrir muchísimos años, muchísimas luchas,
tuvo que darse el movimiento del 68, tuvieron que darse otros movimientos internacionales como la caída del muro de Berlín a través de la perestroika y el glasnost, que hubo transformaciones políticas a nivel internacional y aquí las asumimos. Pero nos congratulamos de que finalmente el Instituto Nacional Electoral haya asumido todas las facultades que se requieren, porque deben ustedes, bueno, pues parte del video nos lo narra, ¿verdad? Los famosos consejeros electorales, que de alguna manera eran parte del Congreso durante muchísimos años. Era, en un principio, las elecciones se realizaban, ganaban los diputados, senadores, y luego ellos mismos validaban la votación que se dio, y lógicamente pues no era correcto, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años para que se creara una legislación apropiada para que el ciudadano realmente rigiera los procesos electorales, como es a través de una institución sólida como es el Instituto Nacional Electoral, definitivamente. Ahora bien, en todo esto hay un principio fundamental que es el principio de justicia social, que desarrollaré en mi siguiente participación. Muchísimas gracias, maestro. Definitivamente muy importantes las reflexiones acerca del papel de la ciudadanía y sobre todo el rol que tiene que desempeñar en el marco de estos cambios hacia una transición democrática, robusta, muy extensa como ha sido la mexicana. Ahora, doctor Carlos Recio, nos gustaría también escuchar sus reflexiones acerca del contenido de este documento. Por favor, doctor, adelante. Doctor, si puede encender su micrófono, gracias. Creo que ya funciona, ¿verdad? Que se activó a distancia. Muy bien, primero, bueno, gracias, felicidades, saludos, Roberto, Andrés y Asael, al público también. Primero, bueno, el documental lo vi 2 veces porque me parece muy interesante, no solamente por ese recorrido histórico de este tramo de la historia de México, sino porque prácticamente todo es rescatable, es decir, las ideas, la objetividad, la transparencia, lo didáctico también, que ilustra, que es lo primero que me llamó la atención, el desarrollo de México desde el punto de vista electoral y social en los últimos 80 años. Es decir, son casi 3 generaciones, si consideramos que una generación son aproximadamente 30 años, de manera que algo que ha sucedido en estos 80 años no había ocurrido, desde mi punto de vista, en los 400 años anteriores de la historia de México o la Nueva España en un inicio. Es decir, lo que vieron los abuelos es definitivamente otro panorama muy distinto al que ven sus nietos. Es decir, hay una rapidez vertiginosa en el que ha cambiado. Y quisiera iniciar con una idea de Victor Hugo, con una frase de este escritor francés, y posteriormente, muy rápidamente, de manera somera, mencionar 8 aspectos, considerando que es poco el tiempo que tenemos, 8 aspectos muy puntuales que yo destaco de la vida de México en este periodo, pero que son reflejados en el documental. Primero, la frase de Victor Hugo dice de la siguiente manera: en las crisis uno se fortalece o se quiebra, ¿verdad? Es muy bonita la frase en francés porque tiene cierta sonoridad, dice algo así como dans les crises on se brise ou on se bronze. Bronze es fortalecerse, es volverse de bronce. Y como comentaba justamente el profesor, el doctor Andrés Mendoza, creo que el proceso democrático, el avance de la democracia en México en los últimos 80 años ha sido precisamente porque como país nos hemos fortalecido a partir de crisis. Y esas crisis los voy a mencionar no solamente porque son de México, son prácticamente del mundo. Y no siempre son crisis. Por ejemplo, en un inicio, desde 1940 al 70, que es cuando inicia el documental con Ávila Camacho, la elección de Ávila Camacho y el problema que hay 30 muertos, el cuestionamiento de las elecciones, etcétera, existe también en Europa la reconstrucción y el inicio de la Guerra Fría. La reconstrucción después de la guerra. En Francia le llaman les 30 glorieux, los 30 años gloriosos, que equivale más o menos al milagro mexicano,
que en el caso de México, pues es un periodo de la sustitución de importaciones, por ejemplo, porque pues no hay muchos productos en el extranjero, también de un desarrollo sostenido, la clase media se fortalece, de manera que México es un país próspero que incluso atrae a muchos extranjeros para vivir porque parecía que México iba a ser el país del futuro. Sin embargo, el milagro mexicano se inscribe también dentro de la Guerra Fría, esta polarización entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y el desarrollo estabilizador, que es el último periodo hacia los años 60, finalmente cae de una manera más o menos estrepitosa con primero, el movimiento del 68, que ya indica malestar, los movimientos de huelgas, etcétera, y sobre todo la crisis del 76, con la caída del peso, etcétera. De manera que la primera crisis, pues justamente es en el año 66, donde se le da el toque de gracia al milagro mexicano, ¿verdad? Y surge por esos periodos, bueno, desde antes, incluso la Ley Federal Electoral, ¿verdad? En ese contexto surge ya un intento de democratizar un poco más el proceso. El segundo elemento es justamente la capacidad de votar de la mujer, que era un reclamo, una demanda de las mujeres desde la Constitución mexicana. Desde 1917, desafortunadamente, no aparece la mujer en la Constitución, como no aparece la salud y algunos otros elementos importantes, pero finalmente en el 53 se le declara la facilidad, se le da el derecho a la mujer de votar y lo hace justamente en el 55. El tercer elemento es el movimiento estudiantil. No es exclusivo en México, el 2 de octubre, que es cuando culmina, sino que está en las mismas fechas la primavera de Praga, en Checoslovaquia, la actual República Checa, y en París, mayo del 68, cuando los estudiantes de la Universidad de Nanterre y de París y la Sorbonne intentan un cambio en el gobierno, intentan la democratización, igual que la primavera de Praga, que desafortunadamente en la Unión Soviética o en los países de la Unión Soviética dominados por ellos no se logró. La primavera de Praga acabó abruptamente, no se logró absolutamente nada en principio, y el 68 se reflejó en los años 70, donde hay más apertura, los estudiantes tienen más cabida, etc. En 1976, el hecho que haya habido un solo candidato, y lo dice bien el documental, implica el desencanto, podríamos decir, de muchos ciudadanos por votar. Por lo tanto, hay un inicio de una apertura controlada, como bien lo dice el documental, porque también hay huelgas, hay movimientos populares en distintas partes del país, etc. Justamente en el 76 también ocurre la primera gran crisis, que es sucedida en el 82 por la baja de los precios de petróleo, que, lo dice el documental, pone a México en bancarrota, es decir, una crisis enorme, pero también hay muchas protestas de los ciudadanos que eran la base del partido que había estado en el poder desde 1920 o 29, el PNR, después PRI, que eran los obreros y los campesinos. Es decir, empieza a haber un desencanto que, digamos, todavía se amplifica con el sismo del 82. Como se menciona en el documental, se dan cuenta, los mexicanos nos damos cuenta de que el gobierno es incapaz de asumir y controlar y resolver el desastre, pero que la organización ciudadana lo puede hacer. Por eso me parece como sexto momento importante el sismo, una crisis que nos fortalece, que nos hace de bronce, como diría Víctor Hugo. Por otro lado, 1989, yo considero el séptimo gran evento, la caída del muro de Berlín, como comentaba el maestro Andrés Mendoza, el doctor Salas, y también Mendoza Salas, y el fin de la historia, como llamaba Francis Fukuyama, que en pocas palabras significa el fin de las ideologías, la confrontación de las ideologías y el ascenso, digamos, del liberalismo, del capitalismo de una manera, o neoliberalismo de una manera sólida. Pero paralelamente a esta situación empieza la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, hoy INE. En 1990 justamente se crea el IFE, y lo que sigue, pues bueno, ya es, digamos, no es pan sobre mantequilla, como dicen los europeos, pero sí, digamos que en estira y afloja, en movimientos alternados, se va logrando que poco a poco esos procesos de ciudadanización culminen en lo que se llama ahora la cadena de confianza. Es decir, la credencial con fotografía, con tinta ultravioleta, la tinta indeleble, la ciudadanización del proceso en su totalidad. De manera que, bueno, ha hecho una compresión de acontecimientos de crisis que han resultado en movimientos muy afortunados para México
y creo que hay retos, de lo cual pues podría hablar en la otra intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. No, sin duda muy interesante la reflexión acerca de la construcción de la cadena de confianza que protege al voto libre hoy en día y cómo vista a partir de esta mirada, doctor Carlos Recio, es que cobra un sentido aún mayor la existencia de estos elementos, de estos eslabones de la cadena y que son parte del robustecimiento del sistema y que derivan de aquellos dos procesos ligados, el proceso de liberalización por un lado y de democratización por el otro, en estas décadas tan importantes para el país de los 60s y 70s. Y bueno, quizá sea muy importante reflexionar acerca de todas las implicaciones que tienen y de dónde vienen, cuál es la historia de los derechos ciudadanos para poder elegir. Es decir, que el próximo 18 de octubre que ustedes vayan a las urnas, nada más piensen en todo lo que ha implicado la década de los 50 con la expansión de los derechos de ciudadanía de las mujeres para poder elegir a sus autoridades y también, desde luego, lo que significa la capacidad de entrar en plural a la vida democrática para todas las ideologías, todos los partidos políticos. Bien, pues miren, muy interesante la reflexión. Me gustaría continuar con una segunda pregunta. ¿Qué sería lo más notable, doctor Andrés Mendoza Salas? ¿Qué sería lo más notable de lo que se ha visto en el documental, pero también de las reflexiones que hasta ahora se han llevado a cabo en esta mesa? Doctor Andrés, adelante, por favor. Desde luego. Lo había comentado, lo comenté en mi intervención anterior, es un documento, podríamos decir, esencial para reconocernos a nosotros mismos, los ciudadanos, pero también reconocer que es importante que nos acerquemos, nos aproximemos a nuestros procesos históricos para entender nuestro propio presente y construir el futuro. Dentro de todo el documental, lo señalé, hay un concepto toral de ciudadanía, ¿sí? Y fundamentalmente en él radica, en el ciudadano, radica prácticamente toda la determinación. Y hay que partir de un principio. Vivimos en una república. Ese es otro principio que tenemos que profundizar. Y una república construida a sangre y fuego, prácticamente, ¿no? Desde la época de cuando termina la colonia, todo el proceso del siglo XIX, luego en el parte del siglo XX, los parteaguas son Madero con sufragio efectivo no reelección, con un principio de democracia fundamental y fundante, que así debería ser. Carranza, que establece la legalidad o los marcos institucionales legales para la vida en una ciudad, en la ciudadanía y en su ejercicio. Pero luego después viene el obregonato, una especie de crisis de totalitarismo que no llega a concretarse, ¿sí? En donde se viola flagrantemente la Constitución, se reelige, aumenta el periodo presidencial, es asesinado y no termina todo ahí, sino que inicia el maximato con Plutarco Elías Calles, que ese sí fue un totalitarismo. Y al igual que en la época de la colonia y al igual que un poco en el porfiriato, el concepto de la población esto es un autoritarismo, es vertical la dirección. Yo no tengo por qué pensar como ciudadano, básicamente, ¿no? Aunque quisiera, no me lo permiten. Y eso explica mucho del por qué la tardanza en llegar a un proceso como el que tenemos ahora, afortunadamente, ¿sí? Ahora bien, dentro de todo el documental me obliga a una reflexión fundamental. Vivimos en una república. El sustento de la república es el concepto de democracia y la vigencia de la democracia, pero también la democracia implica justicia social. Ese es otro de los asuntos que de alguna manera tú comentaste y nuestro amigo Carlos también, ¿sí?
¿Qué es la justicia social? La justicia social es una expresión muy, muy bonita para los discursos. El problema es aterrizarla, ¿sí? Y aterrizarla significa considerar el desarrollo humano. ¿Y el desarrollo humano qué implica? Bueno, pues implica primero generar vida larga y saludable, educación de calidad, un trabajo, digno y honorable, y desde luego la autodeterminación. Y si se fijan ustedes, esos 4 factores interactúan. No se puede autodeterminar si no se tiene salud, si no se tiene educación y si no se tiene un ingreso digno para vivir bien. Entonces, el proceso electoral que ahora realizamos, o que debemos realizar todos los ciudadanos, porque es fundamental para ejercer la democracia, hacer realidad la república y poder construir las condiciones para que se dé el desarrollo humano, ¿sí? No quiere decir que al votar vayamos a construir hospitales o ampliar más las escuelas o generar empleos, pero sí podemos elegir y determinar lo que se debe hacer, porque recojo las expresiones de mi primera intervención. El Estado son los ciudadanos, es la nación. Cuando hablamos de nación, hablamos de nosotros, ¿sí? El gobierno es un ente que le hemos concedido la facultad de dirigir y de lograr lo que nosotros, los ciudadanos, proponemos, ¿sí? De ahí por qué la importancia del voto. El voto es un arma de paz, es un arma honorable, es un arma fundante y es un arma que detona hacia cosas positivas, definitivamente. Entonces, yo concretaría en esta segunda intervención con el INE nos explica el siglo XX mexicano y cómo lo hemos construido, ¿sí? Y el INE, a través de ese documental, nos invita a ejercer la ciudadanía para que fortalezcamos la república, concretemos la democracia y podamos hacer un ejercicio virtual y virtuoso de desarrollo humano y justicia social. Muchísimas gracias, doctor. Muy relevante su reflexión acerca de el principio de interdependencia justo de los derechos humanos, que es el corazón de las democracias constitucionales, justamente en torno a incorporar el tema de justicia social, no solamente como un discurso, sino hacer realidad justo lo que tiene que ver con todos estos elementos que son indispensables, no solamente las elecciones, sino todo el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Muy bien. Doctor Carlos Recio Dávila, nos gustaría conocer también su opinión acerca de lo más destacado hasta este momento sobre todo lo expuesto y también sobre continuar con la reflexión sobre el documental. Adelante, doctor, por favor. Bueno, la visión del documental y las discusiones que ahorita hemos establecido, las ideas del doctor Mendoza Salas también y su propia intervención, doctor Roberto, me provoca 7 ideas muy, muy cortas, muy concretas. La primera es que lo que vemos en el documental son puntos de inflexión, de ruptura, de crisis en la historia de México reciente. Hay una palabra de esas 3 que llama la atención, la palabra crisis. Su etimología, que viene del griego, significa oportunidad. O sea, una crisis no significa un desastre, una imposibilidad, sino es la oportunidad de mejora. Y a partir de estas crisis que México vivió y que provocaron distintos cambios en la formulación y el desarrollo de la votación, las elecciones en México, me considero la tercera idea, bueno, que hay 3 palabras claves. Primero, la confianza. Es decir, existe ahora confianza en una institución ciudadanizada, que organiza y dictamina las elecciones. Entonces, primera palabra, confianza. Segunda, democratización, algo que no había existido, como he dicho ya, desde tiempos de la Nueva España, y lo ligo con la siguiente idea.
cuando vivimos bajo el Imperio Español durante más de 300 años, prácticamente 300 años, prácticamente todo era determinado por el rey a través del virrey, que pasaba a los gobernadores y pasaba finalmente a los alcaldes. Me encontré un dato, entre paréntesis muy rápido, que para que se arreglara la pila de la Plaza de Armas en Saltillo, teniendo el dinero de los bienes propios del ayuntamiento, hubo que pedir permiso el alcalde al gobernador y el gobernador al virrey. Y el ir y venir de esa información para decirles que sí lo podían, si tenían el dinero que lo arreglaran, fue de cerca de un año, ¿verdad? Y durante ese año se tiró del agua. Es decir, había demasiada burocracia. Eso afortunadamente ha cambiado. A nosotros, los que tenemos cerca de 60 años, nos tocó vivirla todavía y eso ha cambiado mucho. Entonces, vivimos una serie de movimientos vertiginosos en eso que Nicole Auger llama la cultura de la urgencia. Es decir, todo es inmediato, todo hay que hacerlo rápido y efectivamente esta historia reciente de México ha cambiado muy rápidamente. La siguiente idea es sobre la política. Generalmente tenemos ese idea estereotipada, discriminatoria, que la política es algo malo, es algo cuestionable, etcétera. Sin embargo, si nos vamos también a la raíz, política viene de polis, de ciudad, y significa la vida en la ciudad. De hecho, hay una palabra muy bonita en francés que es politesse, que significa cortesía, ¿verdad? Es decir, la capacidad de vivir armónicamente, como llamaba uno de los filósofos griegos justamente, que ahorita me surge con lo que comentaba el maestro Andrés, el sum politikon, ¿verdad? El hombre político, el ser humano político. Por otro lado, la sexta idea es que México es una república federal, es una de las pocas repúblicas federales en el mundo. Y esto implica y complejiza evidentemente las elecciones, las decisiones, los procesos, pero es una fortuna. Es decir, de los pocos países que existen, México es uno de ellos y por lo tanto, a pesar de lo complejo que puede resultar, es muy valioso y es parte de nuestra historia. Por otro lado, las últimas dos ideas muy cortas. Primero, la gran fortuna que nos ha tocado vivir contemporáneamente, primero es que las elecciones han pasado, que significa el futuro del país por un periodo, han pasado de manos del gobierno en la organización, coordinación y dictamen, han pasado a manos de los ciudadanos a través de un proceso muy depurado, muy fino de la ciudadanización en cuanto a los sistemas, los métodos y los instrumentos eficientes. Y eso honestamente me hace sentir muy orgulloso de nuestro país. Sin embargo, hay que reconocer efectivamente que hay retos. Y por lo pronto quisiera apuntar solo uno por cuestión de tiempo y también es el que me parece más importante, que es la palabra clave de educación. Es decir, sabemos que en esos segundos en que podemos trazar una cruz o palomear una opción, somos libres, se va a respetar, etc. Sin embargo, yo me gustaría saber, es decir, y explorar, porque es algo que no he estudiado, qué hay atrás. Es decir, qué tanta capacidad crítica tenemos los mexicanos para que la huella que imprimimos en el momento de la decisión sea efectivamente razonada y consciente. Me parece que es un reto en el cual todos los mexicanos debemos estar involucrados. Yo soy maestro y desde mi trinchera, podríamos decir, desde mi actividad, lo intento, pero es algo que todos deberíamos de fortalecer como una posibilidad de mejora, porque realmente yo soy muy contento, estoy muy satisfecho y muy orgulloso de mi país, de lo que ha logrado en estos 80 años. Muchas gracias, Roberto. No, al contrario, doctor, muchísimas gracias. Sin duda, motivo de gran orgullo lo que hemos construido y también, sin duda, retos por atender. La democracia es un proceso inacabado, como se decía, como lo decía el propio José Woldenberg. Siempre hay oportunidades de mejora. Si me lo permiten, nuestros distinguidos panelistas, quisiera pasar a la ronda de preguntas y respuestas, agradeciendo a nuestra audiencia que nos ha hecho llegar algunas de estas preguntas. Y yo empezaría con esta. ¿Cuál es la relevancia, nos preguntan, de la reforma del 2014 en la transformación de la democracia en México? Si nos quisiera, por favor, maestro Andrés, comentar su punto de vista en torno a ello, desde el punto de vista de su mirada propia particular sobre esta reforma del 2014 y su implicación en la transformación del país. Adelante, maestro Andrés, por favor. Desde luego, esta reforma
y como las buenas reformas, faculta al ciudadano para adquirir mayor fuerza electoral. Y como señalaba Carlos, es importante la reflexión que tiene que hacer el ciudadano al momento de estampar su decisión. El proceso de ciudadanización, siento que en 2014 se concreta, ¿sí? Siento que se concreta, que se hace un poco más efectivo y desde luego, bueno, pues tiene sus bemoles, pero en el fondo es una buena reforma. Vaya, fortalece al INE y con ello fortalece al ciudadano. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Carlos Recio, me gustaría un poco plantearle una pregunta distinta que nos han hecho desde el público. Es una pregunta un poco compleja en su redacción, por eso voy a modificarlo un poco, a resumir un poco lo que nos plantea nuestra compañera que nos sigue a distancia. Preguntarle cuál es el papel que tiene en el contexto actual esta función, digamos, de la consulta popular que es motivada desde la propia ciudadanía, en donde nos preguntan que qué análisis le merece que en 15 días ciudadanos organizados, prácticamente sin recurso económico, fueron capaces de recabar más de 2 millones de firmas para enjuiciar a expresidentes en este marco de lo que es hoy una reforma importante en materia de participación ciudadana, como lo es la consulta popular. Doctor Carlos Recio, por favor. Bueno, desde mi punto de vista, efectivamente, la mejor manera de llevar a cabo la democracia es escuchando a la gente. El voto es una manera de hacer valer esa capacidad de decidir, de aportar una idea. Sin embargo, desde mi punto de vista, debe ser un proceso, pues digamos, muy legalizado y muy organizado. Yo en principio, bueno, es una actitud muy personal, pues me parece que hay cosas que el gobierno no debe preguntar para hacer. Es decir, si hay alguien que haya cometido un delito, pues hay que enjuiciarlo, no preguntar a la gente, vamos, ¿ustedes qué opinan si alguien que robó debemos de enjuiciarlo o no? Es una postura muy particular, pero me parece que en otras situaciones definitivamente hay que votar, ¿verdad? Yo no estuve tampoco de acuerdo, por ejemplo, con la votación del aeropuerto, del lugar donde iba a estar hecho, que había inversión, independientemente de la inversión, del sitio, me parece que no es la forma. Jean-Jacques Rousseau decía en el contrato social que justamente cuando nosotros establecemos con el gobierno un contrato, esto en tiempos del siglo XVIII, cercano a la Revolución Francesa, establecemos un contrato con el gobierno. Y el gobierno, al gobierno le damos, lo decía casi textualmente, nuestra libertad a cambio de que nos proteja y a cambio que decida en cosas que, bueno, yo tengo confianza en que puede decidir. Si el gobierno nos preguntara en cada momento, hago esto, hago lo otro, pues precisamente equivaldría a romper el contrato social y a decir, bueno, yo te di mi voto para que tú lo resuelvas, no para que me regreses la idea. Y creo que eso complejiza la situación. Una votación para decir si alguien fue culpable de peculado o no, desde mi punto de vista no tiene sentido, ¿verdad? Pero reitero, es algo personal, un poco a partir de las reflexiones que yo hago. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Nos parece una muy importante reflexión sobre el papel justo de estos instrumentos de participación ciudadana y los límites también que tiene y que debe tener todo instrumento de participación en un ámbito de una democracia constitucional como lo es la nuestra, ¿no? Una pregunta más que me parece muy relevante, por cierto, y una pregunta muy inteligente, me parece también que viene del propio público. ¿Cuál es el papel del IFE en la historia de la democracia y cuál es ahora el papel del INE? Es decir, ¿ha cambiado el papel de la institución electoral en estas 3 décadas de vigencia del IFE-INE? Doctor Andrés, por favor, adelante. Desde luego, cuando se crea el IFE, se crea justamente como un apéndice
del gobierno federal. De hecho, lo manejaba prácticamente el secretario de Gobernación, ¿sí? Y en resumidas cuentas, fue una lucha permanente para poder desafanarse de esa tutela que finalmente era eso, una tutela, ¿no? Actualmente ya el INE, con plenitud de facultades, autónoma, ciudadanizada, siento que es un gran avance. Como dice Carlos, todavía nos falta avanzar más. Sin embargo, eso de tener facultades, lo que no me parece mucho a mí en ese sentido es que el gobierno haya tenido que cederle, ¿sí? Igual que con las mujeres, con el voto a las mujeres, ¿verdad? Era un derecho inalienable y es como un derecho de la ciudadanía tener su propio organismo, porque yo recuerdo un poco socarronamente, lo decían en los años 40, Fidel Velázquez, por ejemplo, era el que anunciaba al ganador o anunciaba al candidato y luego finalmente le levantaba la mano, ¿verdad? Era una burla a la ciudadanía, ¿sí? Recuerdo los 4 libros del poder de Luis Espota, que recomendaría, alguien me dijo, oye, pues fueron hace muchos años, los escribí hace muchos años, por eso, pero los 4 libros del poder reflejan mucho de la situación que vivíamos en México, ¿verdad? El primero, nomás, no crean que los voy a contar todos, ¿verdad? Pero el primero era, retrato hablado, es decir, un grupo en el poder oculto, empresarios, políticos prominentes, determinaban quién del gabinete sería el siguiente presidente. En la segunda parte, el segundo tomo, palabras mayores, al final recibía la llamada el elegido, ¿verdad? Eran las palabras mayores. Posteriormente la campaña, que era sobre la marcha, y el cuarto tomo era el primer día, no del ganador, sino del que ya salía, ¿sí? Del que regresaba y que lo había elegido al anterior. Esas palabras mayores, de veras, qué bueno que ya están en el basurero, en un basurero mental ya definitivo, ¿no? Ahora usamos democracia con la fuerza que debe tenerse y el INE es un organismo ciudadano, ¿sí? Para poder regir. Y entonces vamos concretando paulatinamente lo que es el verdadero concepto del Estado. El Estado, como dijo algún emperador, el Estado soy yo. No, el Estado son los ciudadanos y tiene un gobierno para que ejerza, actúe y realice lo que la nación, el ciudadano, le dice. Hay un documento seminal para mi gusto, un documento seminal extraordinario, que son los sentimientos de la nación, de José María Morelos y Pavón, que presentó al Congreso de Chilpancingo, en donde dijo algo que Carlos lo señaló con mucha tingencia, que se tenía que pedir permiso al virrey y luego el virrey al rey, etcétera. Y dijo Morelos, o el rey Fernando VII está preso, ya no está, finalmente no tenemos por qué obedecerlo, y quitó de las banderas a Fernando VII. ¿Qué significaba? Bueno, pues significaba finalmente que era, me quito de esa tutela y busco la soberanía. Y actualmente yo siento que estamos bien. Miren, en 1928, tras la muerte justamente en julio, la muerte de Álvaro Obregón, el 1 de septiembre de 1928, Plutarco Elías Calles da un discurso memorable, inmemorable por nefasto, no por un buen documento, ¿no? Dice, se acabó el tiempo de los caudillos, ahora sigue el tiempo de las instituciones. Es decir, para ellos, en ese momento, el pueblo no existía, como tampoco existió para Lenin o para Stalin. El pueblo era un proletariado sin rostro. Y aquí también el pueblo no existía. Vamos, el ciudadano era un ente sin rostro, sin pensamiento. Y ahora debemos congratularnos de verdad de que estamos en el camino correcto,
hacia un ejercicio republicano, federalista, con sustento en la democracia. Esa es mi reflexión. Una muy buena, sin duda. Muchas gracias, maestro Andrés. Bueno, yo le preguntaría, doctor Carlos Recio, quizá una pregunta distinta, si me permite planteársela. Durante estas 3 décadas de la vida institucional del IFE-INE, como sociedad nos hemos enfrascado de una manera obsesiva en definir las reglas de la legitimidad de quién gobierna. La discusión ahora parece que también debe de ir moviéndose a no solamente quién gobierna, es decir, la legitimidad de aquel que resulta de elecciones libres y auténticas, sino también del cómo se gobierna. Ahí los problemas de la democracia creo que son de otra naturaleza y me gustaría escuchar su reflexión, doctor, y que nos la comparta para nuestro público sobre lo que debe ocurrir después de las elecciones. Es decir, las y los ciudadanos vamos a las urnas, elegimos a la candidatura de nuestro interés y ¿qué pasa? ¿Qué viene después de eso en un régimen democrático? Por favor, doctor. Sí, bueno, quizá podríamos desarrollar 2 ideas o 3 sobre ello. Primero, efectivamente, el primer día, como decía Andrés Mendoza, por un lado es para el que se va, pero por otro es para el que se queda y la ciudadanía que gobierna, ¿verdad? A mí me parece que hay una trilogía de palabras que es importante. Es decir, por un lado tenemos datos. Los datos es quién ganó, el hecho de quién votó, ese es un dato, que se convierten en información. Es decir, se convierten en una argumentación para decir, bueno, legítimamente fulano de tal va a estar en el poder. Pero de la información al conocimiento hay una gran brecha. Es decir, se requiere todo un proceso de reflexión, de saber qué hacemos con esos datos que pasaron a ser información. Y me parece que lo que es preciso es justamente tener conocimiento. Es decir, lo que sigue es que los mexicanos accedamos al conocimiento, algo que estuvo proscrito desde la Edad Media, cuando el máximo valor era la Biblia. Nadie lo podía leer más que los curas. En el virreinato, el analfabetismo, y todo en el siglo XIX, era apostado a fin de que la gente no leyera y efectivamente no estuviera ilustrado para poder hacer transformaciones. Entonces, México desafortunadamente vivió con una ignorancia terrible todavía en el siglo XIX y yo me atrevería a decir que incluso buena parte del siglo XX. Entonces, para mí la palabra clave es el conocimiento. Es decir, que la gente, los ciudadanos, sepamos qué exigir, cómo exigir de una manera legal. Y para eso me parece que no es trabajo solo del INE, que sí puede tener alguna responsabilidad. Desde mi punto de vista, tendría que haber una articulación entre la Secretaría de Educación Pública, el Consejo de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Gobernación, que también, digamos que prevalezca, bueno, ese sentido, sobre todo de integridad para alguien que tiene conocimiento. Nos damos cuenta, por ejemplo, que cerca de 25,000 personas que han defendido los recursos naturales, que tienen el conocimiento de lo que puede pasar con los bosques y las selvas, son muertos. Entonces, el conocimiento en México se vuelve un riesgo. Entonces, deberíamos de tener instituciones también que enmarquen esa capacidad de vivir libremente cuando se tiene conocimiento. Pero incluso algunas otras dependencias o secretarías, por ejemplo, pienso en el Instituto de Antropología, los institutos que tienen que ver con los indígenas, con el rescate de las tradiciones indígenas, porque creo que en la medida en que tengamos mejor conocimiento, vamos a poder tener un mejor país exigiendo a nuestras autoridades que cumplan con lo que deben. De hecho, es el origen de la Revolución Francesa. La Ilustración, que es a partir de Diderot, Lambert y todos ellos que dicen a la gente, tú eres obrero, tú eres campesino, pero puedes ser relojero, puedes ser artesano, con el conocimiento. Me parece que en México es una deuda pendiente con los ciudadanos. Y por último, me parece que el trabajo hasta ahora del IFE, y que puede continuar justamente en ese rumbo, es que nos ha abierto los ojos a los ciudadanos y nos ha permitido que nos arremanguemos las mangas de la camisa y de la blusa para volvernos responsables de nuestro futuro. Pero, insisto, no solamente al momento de votar, sino durante todo el proceso de la vida cotidiana en el país. Sin duda, muchísimas gracias. Muy, muy interesante esta última reflexión que nos invita a hacernos cargo de nuestro futuro. Si bien es cierto, las elecciones
la democracia no se agota en las elecciones, no existe la democracia sin elecciones. Por eso es importante participar, recordarles que el próximo 18 de octubre aquí en Coahuila hay elecciones, hay que ir a votar, hay que llevar su cubrebocas, que hoy en día forma parte incluso de todo aquello que tenemos que hacer responsablemente para participar en el ámbito público, mantener la distancia, lavarse las manos frecuentemente, todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud. Es importante también comentarles que en las casillas el próximo 18 de octubre habrá un conjunto de medidas para garantizar la seguridad sanitaria del espacio donde habremos de votar este próximo domingo para elegir el Congreso del Estado. Quiero agradecerles muchísimo a nuestros dos ponentes. La verdad es que ha sido una mesa extraordinaria, ha volado el tiempo, y lo cual me parece que es muy importante tener de ustedes una reflexión final en torno a lo que ha sido este contenido de la charla, algo que ustedes quieran comentar respecto al documental, a su valor, pero también básicamente respecto a su visión particular de lo que es nuestra democracia. Por favor, una idea final, maestro Andrés Mendoza Salas. Adelante, por favor. Con todo gusto. Hemos hablado aquí de la ciudadanía, de la ciudadanización y de cómo se ha ido construyendo y cómo ha costado trabajo, esfuerzo, vidas. ¿Qué sigue? ¿Qué es el momento de votar? ¿Qué significa? ¿Y qué sigue después en relación a lo que tú planteabas? Yo mi reflexión, acudiría para mi reflexión a la ilustración justamente que acaba de mencionar Carlos. Y de la ilustración tomaría a un tipo que era extraordinario, que escribió infinidad de libros, pero que transformó justamente el pensamiento de su época, finales del siglo XIX, y ha trascendido. Él señalaba en la crítica del juicio, crítica a la razón práctica, crítica a la razón pura, ¿sí? Señalaba, me refiero a Immanuel Kant, ¿sí? Señalaba algo que es que poca gente quiere asumir, que es el imperativo categórico, ¿sí? El imperativo categórico, dicho un poco poéticamente, sería el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el universo está aquí, soy parte de ese universo, pero la ley moral, éticamente hablando, como una responsabilidad, y no me refiero a la moral como acostumbramos desde el punto de vista religioso. La moral es la costumbre y las formas de actuar, y la ética es la reflexión que tenemos sobre las formas, bueno, nuestras formas de actuar, ¿no? Entonces, al referirse él a la ley moral, señalaba lo siguiente: actúa de tal manera que tu conducta se convierta en una norma universal. Lo que hagas, estoy traduciendo mucho, lo que hagas, hazlo pensando en que los demás no son un medio para tus objetivos, sino un fin. Y ese fin debe ser positivo. Ese es el imperativo categórico kantiano, que en resumidas cuentas se sintetiza en la expresión que hemos estado escuchando mucho: la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana que implica, primero, pues ir a votar, ejercer mi derecho y mi responsabilidad por el voto. Segundo, razonar, estudiar, analizar lo que dice Carlos. Es importante meternos en todo este proceso y de alguna manera estar presente en todos aquellos proyectos de gobierno que se ejerzan para que sean en beneficio de la ciudadanía entendida no como un medio, sino como un fin, finalmente extraordinario, ¿sí? Y bueno, esa es mi reflexión, así porque tenemos poco tiempo, pero los quiero invitar en coordinación con usted, con el INE, con el Museo del Modo, en el Museo de Artes Gráficas tenemos una extraordinaria exposición para que la disfrutan y aprendan y se diviertan un tanto por ver todo el proceso electoral
de México, pero la propaganda electoral que se utilizaba en nuestro país. Y bueno, pues agradecer la invitación que me hicieron para este momento, y todavía podemos seguirle horas, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues hay un límite. Y muy agradecido a ti y al público por esta gran oportunidad que me han dado. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Andrés. Qué importante invitación. También nos hace un recordatorio a acudir a este Museo de Artes Gráficas. Muy importante la exposición de 1910 al 2018, ver todo el trayecto de esta propaganda y de la historia electoral de México, que afortunadamente tiene más de 100 años de un ejercicio ininterrumpido de los derechos. Doctor Carlos Recio, por favor, un comentario final, profesor, respecto a estas reflexiones. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Quisiera destacar 3 ideas también muy breves. Primero, decir que estoy plenamente convencido que México es un país maravilloso, que no lo cambiaríamos por nada. Es un país con una de las mayores biodiversidades del mundo, con una gran muestra étnica de idiomas, costumbres, lenguajes, hablas incluso, con unas tradiciones increíbles, costumbres, artesanías que en pocas partes del mundo se pueden encontrar, incluso en países más grandes como existen en nuestra ciudad. Es un país que ha tenido hombres y mujeres genios desde la época del virreinato, como pienso en Francisco Javier Clavijero, Manuel Orozco Iberra, en época del porfiriato, Diego Rivera Frida Kahlo, María Izquierdo, los grandes muralistas. Es un país que ha atraído a personas de otros países, Cartier-Bresson, por ejemplo, en la fotografía, André Breton, que en el campo del arte, Pablo Higgins en la pintura, Tina Modotti, Edward Weston, que es un número interminable, y que precisamente de esa maravilla que es el país le llevó a André Breton a acuñar la frase que México es un país surrealista, donde lo increíble puede suceder, todo puede pasar. Es un país del cual debemos sentirnos orgullosos y que debe ser también, esto es parte de la segunda idea, para que luchemos por él, para no perder la identidad que está en riesgo, definitivamente a partir de 1990, a partir del inicio de la globalización, en nuestra alimentación, en nuestra moda, en nuestras costumbres, y que luchemos porque México se inserte en el mundo de manera efectiva y no que el mundo se inserte en México, como me parece que hay el riesgo de que exista. Con nuestra propia convicción y sin ningún tipo de presión económica o social para poder decidir a quién le vamos a entregar nuestras decisiones, como decía Jean-Jacques Rousseau, ese contrato social. Gracias, al contrario, doctor, ha sido un gusto escucharles a los dos, a nuestros dos panelistas extraordinarios. Qué orgullosos podemos sentirnos del talento mexicano, del talento de esta entidad, en donde ha aportado grandes hombres, grandes mujeres, grandes reflexiones a la vida democrática del país. No me resta más que agradecerles, recordarles un par de temas que me parece que son relevantes. Nos han escuchado hablar mucho de este documental, pueden consultarlo en YouTube, en la página de INE TV. Ahí van a encontrar disponible el documental completo. Les va a ser muy significativo poder darle seguimiento a este documental, a esta historia. Lo que les presentamos al inicio fue apenas un fragmento y vale mucho la pena verlo. Otro anuncio importante es recordarles lo que ya hacía el doctor Carlos Recio. El próximo domingo hay elecciones. Justamente es una actividad que se inscribe en estos esfuerzos por la promoción de la participación ciudadana, también en el marco de los 30 años de vida del IFE-INE. Y bueno, ahora que el doctor Carlos Recio nos recordaba esta obra de Francis Fukuyama, El fin de la historia, Francis Fukuyama en este texto dejaba ver la idea de que habíamos arribado a un modelo que era de una vez y para siempre, que era justo el modelo democrático y que ya era prácticamente imposible pensar en otro. Es muy importante que para que la democracia se mantenga sana, las y los ciudadanos nos expresemos en ella todos los días, no solo el día de las elecciones, pero sin embargo, sí es muy importante expresarse el día de las elecciones. Muchísimas gracias. Le voy a regresar la voz ahora a nuestra maestra de ceremonias, la maestra Itzel, por favor. Muchas gracias.
De esta forma, hemos llegado al final de esta presentación del documental Historia de los procesos electorales en México. A nombre del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, les damos las gracias a nuestros invitados por sus extraordinarias aportaciones y al igual al público que nos acompañó en esta transmisión. Recordarles que el documental se encuentra disponible en el canal de YouTube de INE TV del Instituto Nacional Electoral. Los invitamos también a que nos acompañen mañana por este mismo medio a las 12 horas a la conferencia a distancia ¿Qué hacer ante un delito electoral el día de las elecciones?, donde nos acompaña el maestro Gerardo García Marroquín, director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en materia de delitos electorales de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Por hoy, agradecemos su atención y su asistencia. Muchas gracias y muy buena tarde. El organismo que lo ataca es un virus, es un organismo que... No, el miedo al COVID no puede ganar. No podemos dejar que impida la elección de nuestras autoridades. Elegir es mi derecho. Pero es esencial saber a quién vas a elegir. Siempre que votes, hazlo bien informado. Solo checa que la info sea confiable. Para que este 18 de octubre gane Coahuila, tu voto es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Soy Ana. Soy capacitadora asistente electoral. Yo te prepararé si fuiste elegida o elegido para recibir y contar los votos en las elecciones del 18 de octubre. Tomaré todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarme y cuidarte. Incluso te podrás preparar de manera virtual. Tu participación es esencial en el cuidado de la democracia. Capacítate. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. Contamos todas, contamos todos. INE. Tú y yo somos los únicos que podemos elegir a nuestras autoridades. La libertad de elegir es nuestra. Quiero que nuestra opinión, nuestras ideas, lo que queremos para Coahuila, cuente. Nada va a parar mi voto. Así como cuidamos nuestra salud, es esencial cuidar la democracia. Porque mi voto es esencial, se reanuda el proceso electoral. El 18 de octubre hay elecciones. Contamos todas, contamos todos. INE. La certeza y la confianza son esenciales en las próximas elecciones. Por eso nuestra presencia, la de nuestras vecinas y vecinos, también es esencial. Si fuiste elegida o elegido para ser funcionaria o funcionario de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de la democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias durante tu capacitación y el día de las elecciones. Este 18 de octubre, tu participación es esencial. Contamos todas, contamos todos. INE. Quiero pedirte algo. Quizás no lo tienes en tus planes a causa del COVID. Ven, vota. Tomaremos